motivo de gozo nuevamente estar con ustedes. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, Jesucristo, tu Hijo, te damos las gracias nuevamente por este gran privilegio que tenemos de escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ella, Señor, y que tu palabra llegue hasta nuestro corazón, exhortándonos, edificándonos, consolándonos, y todo para la alabanza y la gloria de tu gracia. Te suplicamos que nos guíes en esta hora, Señor, que nos dirijas, que nos enseñes, que nos bendigas, que tu Espíritu Santo de manera abundante, que mora en nosotros, siga obrando para transformar más y más nuestro corazón a tu imagen, santificándonos para tu gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos y suplicamos tu guía, tu presencia, tu amor. Amén. Uno de los problemas que más afectan a nuestra sociedad actual es sin duda, o son sin duda, las enfermedades mentales. Cuando hablo de enfermedades mentales, no solo hablo de aquellas que son tan catastróficas como el Alzheimer, la demencia senil, la esquizofrenia, sino con el mal del presente siglo, que tal vez son la ansiedad, el pánico, la depresión y toda una serie de condiciones que algunos llamarían menores, pero que no sabemos cuánto sufrimiento generan en las personas. Al parecer, el único tratamiento que se le da a todo esto es como tratar de manejar los síntomas hasta que la enfermedad, entre comillas, pase por sí sola. Y digamos que en la sociedad, en búsqueda de consuelo para estas condiciones del alma, ha fracasado una y otra vez, porque el problema fundamental del hombre no es realmente el estrés por el trabajo o el estrés por el estudio o por los problemas económicos que tenga, sino que todo esto se produce debido al pecado en el alma. Y es el problema fundamental que no tratamos. Nuestro Señor, el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, a través de toda la Escritura, le recuerda al hombre cuál es su condición de pecado, pero al mismo tiempo le enseña que Él es el consuelo para su alma pecaminosa. Yo quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículos del 8 al 14. Dice la palabra del Señor: Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, que yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. En el texto que acabamos de leer, debemos recordar, para poder interpretar, lo que se encuentra en la última sección del libro de Isaías. Es lo que el profeta es recurrente en hablar del siervo, el siervo.
Si únicamente tomáramos algunas afirmaciones sobre el siervo, probablemente nos desviaríamos hablando del siervo como un solo ser, como el pueblo de Israel como siervo, o como Ciro como siervo, o como el Mesías venidero como siervo. No, ciertamente la mayor afirmación que hace el profeta Isaías es sobre Cristo como el siervo, pero hay otras afirmaciones menores que se refieren a Israel como siervo y a Ciro como siervo. Y en toda esta parte nos muestra el trato de Dios con su pueblo a través de otros siervos. Es decir, el Señor consolando a su pueblo a través de siervos. Y en el texto que acabamos de leer en particular, el consuelo del Señor nos es mostrado desde tres perspectivas básicas. Primero muestra el consuelo de Dios para su pueblo, pero desde la perspectiva de la elección eterna. Es decir, los versículos 8 y 9. Pero luego en los versículos 10 hasta el 13, y debo aclarar que en esa segunda sección no solo se habla del consuelo basado en la providencia y soberanía de Dios, sino que también se anuncia el castigo. Por lo tanto, es un consuelo basado también en la justicia de Dios. Es decir, tendremos un punto mixto, que no está anunciado todo en sentido positivo, sino que también se habla de la consecuencia del castigo para los que atacan al pueblo de Israel, para finalmente y de manera gloriosa culminar con el versículo 14, en donde el Señor nos habla del consuelo basado en la persona de Cristo. Entonces, vamos a enfocarnos en esos tres aspectos en nuestro sermón dominical de hoy, y vamos a iniciar hablando sobre el consuelo del Señor basado en la elección. Y me llama la atención este pasaje, y voy a detenerme en algunas palabras. Evidentemente no puedo tomar todo el contexto del pasaje, de toda la explicación, porque sería demasiado largo. Pero en primer lugar dice, pero tú Israel, siervo mío. Aquí hay una referencia a Israel, al pueblo, como siervo, ¿verdad? Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Y aquí hay un juego de palabras que se antoja muy adecuado para lo que el Señor nos está diciendo. Porque utiliza inicialmente el nombre de Israel, y nos toca irnos hasta Génesis. Antes de que Israel se llamaba Israel, su nombre era Jacob. Y todos recordamos aquella escena en donde los dos gemelos, Esaú y Jacob, luchan por salir, y uno saca la mano y el otro lo ala. Luego termina saliendo Esaú, y Jacob, por eso le llamaron Jacob, sale prendido a la pierna de su hermano gemelo. Y entonces le dicen de inmediato, vamos a llamarle Jacob porque es el que suplanta. Es decir, una lucha terrible desde el mismo vientre entre estos dos hermanos. Y Jacob salió con ese nombre que no era para nada agradable, que lo llamaran el timador, el que suplanta, en fin, es un nombre, por donde usted lo quiera mirar, un nombre negativo que expresa la naturaleza de Jacob. Y así vivió Jacob, ¿verdad? Lo vemos yéndose donde Labán, su tío, y lo vemos cayendo en el mismo juego de su tío, en el juego de engaños, mentiras, estrategias y una cantidad de cosas propias del mundo, hasta que el Señor lo saca de aquel lugar. Y en la misericordia de Dios se presenta nuestro Señor Jesucristo en la forma del ángel de Jehová. Y usted se puede imaginar esa lucha, una lucha totalmente desigual. Jacob parecería una mosca tratando de luchar contra nuestro Señor, contra el poder de nuestro Señor. Era algo así como una mosca molesta, y pegado, y recordamos la petición de Jacob. ¿Cuál era? Bendíceme. Pero él no estaba pidiendo lo que ya tenía, él no estaba pidiendo ovejas, vacas, algún tipo de esto, estaba pidiendo una bendición. ¿Y qué era una bendición? Es todo aquello que el mundo no conoce. Es una correcta relación con Dios. Y sabemos lo que es una bendición por la manera como el Señor dice, bueno, ¿cómo te llamas? Claro que el Señor lo sabía.
Era ubicando a Jacob en el contexto de su propio pecado, de su maldad. ¿Cómo te llamas, Jacob? Bueno, esa es tu naturaleza. No te vas a llamar ya más Jacob. Tu nombre de aquí en adelante será Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No es que haya vencido al Señor. Y para prueba de que él no podía vencer al Señor, el Señor lo tocó y le descoyuntó la pierna. Y desde aquel día caminaba Israel feliz porque había sido bendecido por el Señor, pero arrastrando una pierna. Wow. ¿Sí? Así estaba ocurriendo en este momento. Feliz porque tenía una nueva relación con Dios, aquel hombre cojo, que arrastraba su pierna para poder moverse. Wow. Pero así era. Entonces, en este pasaje de Isaías vemos ese juego, Israel-Jacob. Y lo vamos a ver seguramente en los demás pasajes. Y le dice desde la perspectiva no del que ha sido salvado, sino antes de que Jacob fuera Israel. No estoy diciendo que no fuera salvo en ese momento, sino desde el mismo momento en que tenía aquel nombre que era contrario a lo que debía ser un verdadero hombre de Dios, le dice, Jacob, a quien yo escogí. A quien yo escogí. Es decir, tú no has venido hasta mí, pueblo, y ahora el contexto es el pueblo. Ustedes son el pueblo de Dios, pero ustedes no son el pueblo mío porque un día hayan visto mis atributos y se hayan enamorado de ellos, sino porque yo los escogí. Yo los escogí, descendencia de Abraham, amigo mío. Yo los escogí. ¿Por qué? Primero, en ese pasaje, en esos dos primeros versículos, nosotros observamos todo el proceso de elección de nuestro Dios. El Señor en el versículo 9 dice, yo te tomé de los confines de la tierra. En el versículo 8 dice, Abraham, mi amigo, y te tomé de los confines de la tierra. La referencia evidente es Abraham, el nacimiento de la nación israelita. ¿Dónde tomó a Abraham? Lo tomó de Ur de los Caldeos. Vivía con Taré, su padre. Lo llama, lo saca de su tierra. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. ¿Verdad? Haré de ti. Serán benditos los que te bendijeren, pero serán malditos los que te maldijeren. Esa es la promesa a Abraham y a toda la descendencia de Abraham. Y luego le dice, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y creo que aquí viene la primera fase o muestra del consuelo del Señor. ¿Quiénes eran Jacob? ¿Quién fue Abraham? ¿Quién fue la descendencia de Abraham? Hombres limitados, pecadores, carentes de tantas cosas como usted y como yo. Eso era el pueblo de Dios. No era mejor que el resto. No tenían la astucia de los caldeos en el momento en que Abraham vivió, la capacidad, ni tendrían el genio militar de los babilonios, ni la cultura de los griegos, ni la disciplina romana. No tendrían nada de eso, no lo tenían. No tenían nada en ellos mismos que pudieran mostrarle a Dios para que Dios los amara un poco. Y Dios le dice, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Y creo que esta primera parte o primera fase del consuelo basado en la elección es un bálsamo para nuestras almas que somos tan dados a sufrir toda esa ansiedad, depresiones y problemas espirituales más que mentales que mencioné al principio. Cada uno de nosotros cae o puede caer en una profunda ansiedad, no solo por el mundo que nos rodea, sino por nuestro propio pecado y maldad que necesita consuelo. Y si aparte de eso le añadimos
la acusación que nuestro viejo hombre está dispuesto a hacer cada vez que nos apartamos mentalmente, espiritualmente de Dios, y también la obra acusadora de Satanás sobre nuestras vidas, nuestra situación puede ser realmente lamentable. Podemos empezar a caer en una profunda depresión espiritual debido a nuestra propia maldad, que es real. Porque no podemos mentir ni engañarnos, nuestro pecado es real y está delante de nosotros. Pero en medio de esa situación terriblemente pecaminosa de nuestra alma, del dolor, de la depresión, de la tristeza que produce, el Señor nuevamente nos recuerda eso. Yo te escogí y no te deseché. Fue lo que le dijo a Israel. Y esto es bien significativo en este pasaje, porque desde el versículo 1 hasta el versículo 7, el Señor le está recordando al pueblo de Israel que el pueblo de Israel es un pueblo idólatra, apartado de Dios, y que en vez de ser solidarios, exhortándose unos a otros para buscar al Señor, se exhortan y se ayudan para hacer ídolos. Y claro, muchas veces los hombres de Dios, que esto sirva como aplicación, nos ayudamos unos a otros es a hacer el mal. No, pastor, los cristianos no somos así. No. ¿Y por qué cuando alguien viene a traer cuentos, chismes de otro hermano, tú lo sigues? ¿O es que yo soy el más malo que ustedes? Hasta que uno dice, espera un momento. No, no puede ser. No, algo estoy haciendo mal. Hasta ese momento. Recuerdo que hace años, en una comedia que vi, decía una a la otra, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Y parece que muchas veces entre creyentes pasara eso. Pero eso es solo una muestra del mal. Pueden ser muchísimas otras cosas. Y ahí es donde tenemos que ser solidarios para el bien. Espérate, hermano, seamos solidarios aquí. Quiero exhortarte a que oremos, a que dejemos ese tema y a que te enfoques en buscar al Señor. Y aquí está esta gloriosa primera fase del consuelo. El consuelo basado en la elección. Pero a partir del versículo 10, y voy a ir versículo a versículo, vamos a encontrar el consuelo de Dios basado en su soberanía, providencia, justicia, y usted podría añadirle amor, misericordia, gracia. Creo que el versículo 10 y el 13 son promesas de Dios tan grandes que en mi humilde opinión se constituyen en un punto fuerte de apoyo para la fe del pueblo en toda esta sección del libro de Isaías. En el versículo 10 dice, no temas. No temas, y le da la explicación. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios aquí acude a recordarle al pueblo que Él es el Dios del pacto. No temas porque yo estoy contigo. No temas. ¿A quién? Al pueblo pecador. Que no se nos olvide eso. No es el pueblo perfeccionado, no es el pueblo glorificado, es el pueblo pecador. No temas porque yo estoy contigo. ¿Cuándo? Siempre. No temas porque yo estoy contigo. Y luego dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. Nuevamente. Y wow, aquí hay un contraste totalmente deliberado por parte del Señor entre una condición y otra. Entre la condición del pueblo y la condición de Dios. Entre su santidad, la santidad de Dios y la maldad de Israel. Un contraste entre la fortaleza del Señor y la debilidad de Israel. Un contraste marcado entre la misericordia de Dios y lo implacable del pueblo de Israel. Está todo esto tan marcado en el texto. Y el Señor dice,
No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Pero hay otro contraste glorioso entre la eternidad de Dios y la temporalidad del hombre. Todo eso lo vemos allí. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. No dice que te da fuerza para que tú sigas, no, no que te esfuerzo. Como si Dios mismo hiciera la obra, no, no el hombre. Aunque sintamos el cansancio, pero es Dios el que está detrás de todo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y aquí hay algo que se me viene a la mente, porque alguna vez explicando este pasaje, me acordaba que cuando nosotros pasamos con nuestros hijos o con un niño en una calle, nosotros jamás dejamos que su manita agarre la mano nuestra, sino que al momento de pasar la calle, como le decimos, suéltame y yo te agarro el brazo. ¿Por qué? Porque vas más seguro si yo te agarro. Y de pronto los niños quieren soltarse, pero uno los agarra y dice, no, yo te agarro, yo te sustento. Y la imagen se me viene a la mente porque recuerda muchas veces cuán necios somos en el sentido de querer nosotros eh, sostener, sostener a Dios a nuestra manera. Hemos sido tan mal guiados de todo esto que muchas veces en las iglesias eh, carismáticas y en iglesias de superfe donde íbamos, eh, nos decían que agarráramos a Dios, que lo afianzáramos, que lo tomáramos y que no lo soltáramos. Y nos ponían el mismo ejemplo de Jacob, que luchó con el ángel como si realmente la bendición hubiese llegado por mérito de Jacob. En fin, lo que terminan es vendiendo un humanismo bastante fuerte, en donde nosotros somos los que provocamos la acción de Dios a favor nuestro, como si Dios fuera tonto. No, Él es el soberano. Y Dios aquí claramente se muestra como Dios soberano, eterno, todopoderoso, y le dice a Israel, ¿sabes qué? Deja de confiar en ti mismo. No tienes nada en que confiar. Yo soy Jehová tu Dios que te sostiene. Pero el texto no se queda allí, sino que, digamos que, o regresemos a la parte histórica de la profecía, que no es fácil ubicar. Seguramente Isaías estaba predicando, profetizando 140, 150 años antes de la llegada de Ciro, en donde finalmente el pueblo de Dios iba a salir de la cautividad 70 años antes de la cautividad u 80 años antes de la cautividad, no sé cuántos exactamente, de la cautividad babilónica. Babilonia ni siquiera se asomaba como un imperio relevante en medio del mundo, era muy pequeño y hasta ahora Israel había salido era del ataque asirio. Si usted da un par de capítulos atrás se va a encontrar con la invasión de Asiria por parte de Senaquerib y el pueblo es librado de manera milagrosa y apenas el pueblo se está levantando en medio de esa situación tan terrible que estaban viviendo. Seguramente habían quedado un poco golpeados, pero no es fácil ubicar una época exacta en la que Isaías da esta profecía. Solo algunas cosas habían quedado claras. Dios amaba a Israel, pero el amor de Dios por Israel no debía ser la excusa de Israel para seguir pecando. Ya. No obstante, las naciones que estaban alrededor de Israel seguían odiando al pueblo de Dios en ese momento, a Israel como tipo de la iglesia, porque obviamente no iban a estar felices, no iban a estar contentos, porque Dios había librado a Israel. Y es ahí donde viene esta segunda parte de la promesa, que tiene un aspecto cruel para los no creyentes, pero glorioso para los creyentes, en donde Dios manifiesta su justicia al mundo. A partir del versículo 11 dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Es decir, todos aquellos que se levanten contra Israel se tendrán que pasar por esto, vergüenza
y confusión, y eso lo vimos cumplido en la historia, pero recordemos que aquí hay una promesa que llega hasta nuestros días para la iglesia del Señor. Luego dice, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Y nuevamente digo que aquí, y lo he repetido cientos de veces, que esto es una frase demasiado fuerte, porque ¿qué es la nada? La nada no es nada, porque si fuera algo no sería nada. La nada ni siquiera la podemos imaginar, porque para la nada no existe. Es complejísimo desde categorizar a la nada en la perspectiva filosófica, mucho menos desde la perspectiva teológica. No hay manera de hacerlo porque la nada es nada. Por eso cuando el universo Dios lo creó, es nihilio, de la nada, es que no había nada cuando Dios creó el universo. No es que lo trajo de un lugar a otro. No existía el universo. No existía, no hay nada. Nosotros cerramos los ojos, lo he dicho varias veces, y tratamos de imaginarnos la nada. Nos podemos imaginar un color negro, azul o rojo, depende de lo que usted vea cuando cierra sus ojos, o puede imaginarse el vacío, pero usted no se puede imaginar la nada, porque el vacío es vacío, la nada es nada. El espacio es el espacio, la nada es nada. No existe la nada, no nos la podemos imaginar. Y Dios dice que los que luchen contra Israel no solo serán avergonzados y confundidos, sino que serán como nada. Y usa la expresión como, porque claramente hace uso el escritor en esta parte de una metáfora para comparar. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Nuevamente, es una amenaza para aquellos que no aman a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada. Nuevamente. Y como cosa que no es. Pastor, pero eso está violando claramente la primera ley de la no contradicción. No la está violando. Está comparando algo existente con algo que dejará de ser para siempre. Aquellos que te hacen la guerra. Aquellos que te hacen la guerra serán como nada. Esto indudablemente es un llamado, una exhortación para todos aquellos que no aman al pueblo del Señor. En la historia, cada uno de los imperios que persiguieron a la nación de Israel sufrieron pérdidas irreparables. Estoy hablando de Egipto, jamás volvió a levantarse. El primer imperio caldeo jamás volvió a levantarse, el imperio asirio jamás volvió a levantarse, el imperio babilónico, ni se diga, jamás se volvió a levantar, los medo-persas igual, no se levantaron jamás, los griegos jamás se levantaron, y posteriormente llegaron los romanos. Ninguno de ellos históricamente volvió a levantarse. Israel era solo un tipo de la iglesia. Pero imagínese usted esta promesa para la iglesia. Jamás se podrán levantar contra la iglesia. El Señor Jesucristo dijo claramente que Él edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra él. Y esto tiene que ver con la omnipotencia de Dios, con su providencia, con su soberanía, con su gracia, amor y misericordia. Y esa es la razón por la que esta parte del pasaje se cierra con una de las más gloriosas promesas de todo el Antiguo Testamento. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Vayamos por partes. Todos los nombres de Dios expuestos en la Escritura no están puestos al azar, o porque el escritor, cuando estaba, diría un liberal, cuando estaba haciendo la edición, la redacción, consideró utilizar un sinónimo mejor que otro. No. Cada palabra es inspirada, y eso es la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. Es puesta en su lugar porque Dios quiso que estuviera allí con un significado muy puntual, dando a entender algo que Dios quiere que entendamos. Y ahí está diciendo, porque yo, Jehová, soy tu Dios, en el nombre del Dios del pacto.
Dios está diciendo, yo tengo un pacto contigo, yo soy el Dios. ¿Se acuerdan con Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, tengo un pacto contigo y debido a mí, dice el Señor, no debido a ti, sino debido a mí, yo soy fiel a ese pacto. Y no rompo el pacto, si no fuera, dice el Señor, si no fuera por mi misericordia, vosotros hubieran desaparecido. ¿Quién? Y mire lo que dice, es que todo el texto lo prueba, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, fidelidad. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios es fiel. Y por ser fiel a sí mismo, es que su pueblo, nosotros, no obedecemos. Y que esa sea nuestra segunda aplicación de la mañana. Pero viene tal vez la más gloriosa aplicación de todo este pasaje. En el versículo 14 nos habla del consuelo que Dios nos da ¿basado en qué? En la obra de Cristo. Mire lo que dice el texto. Nuevamente, es la tercera vez que aparece, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Miren, el no temas, gusano de Jacob. Algunos se han preguntado si este gusano es un término peyorativo. Incluso hay una anécdota de R.C. Sproul en su libro Cómo estudiar e interpretar la Biblia. Dice que alguna vez alguien decía, es que yo no tengo consuelo porque yo soy un gusano, y le abrieron este pasaje. Dijeron, no temas, gusano de Jacob. Así nos sentimos muchas veces nosotros, ¿verdad? Pero estoy seguro que esto no es peyorativo, que las naciones vecinas insultaran a Israel y le dijeran que eran gusanos, no. Es una manera tierna, y alguno dirá, oye, pero ¿cómo puede ser en nuestro pensamiento del siglo XXI que alguien le pueda decir a otro de manera tierna, ay, mi gusanito? No, en la Biblia hay piropos que son realmente extraños. ¿Se acuerdan? En el Cantar de los Cantares dice tu cuello como palmera. Sí, y tus dientes como ovejas, cada uno parejo, en fin. Hay un lenguaje muy particular del Nuevo Testamento. Pareces una yegua, le dicen. Seguramente yo le digo a mi esposa, sí, me toca pasar algunos días fuera de casa, ¿no? Pero esos eran los piropos del Antiguo Testamento, una parte. Y aquí el Señor le dice de una manera muy tierna a su pueblo Israel, mira, tú eres tan débil como un gusano. Gusano que es un gusano, un invertebrado. Si lo pisamos sin querer queriendo, seguramente acabaremos con él. El Señor le está recordando cuál es su debilidad. Dice, mira, tu debilidad. Y esto me recuerda obviamente que la debilidad del ser humano, la fragilidad es debido al pecado. Y necesita consuelo debido al pecado. Y tiene mucho que ver con el hombre que está por ser redimido, cómo se percibe. Seguramente el hombre no redimido se percibe como fuerte, justificado, delante de Dios, capaz de argumentar contra Dios. Subiré a los cielos y pondré mis propios argumentos y Dios me justificará. No, eso no va a pasar. No recibe misericordia el que hace eso. No alcanza misericordia el que hace eso, sino que aquel que se sabe pobre, miserable, pecador. Reconoce su pecado y en fe suplica la salvación que es en Cristo. Y el Señor le dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová el Santo. Y aquí empieza a mostrarse una dimensión de la redención y del consuelo totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. No es el consuelo psicológico, no es el consuelo sociológico o psiquiátrico que en nuestro tiempo se trata de dar. No es el tratar de elevar el alma, el ego, para que el hombre se crea más de lo que realmente es.
sino al contrario, el hombre ha sido humillado por el mismo Dios en este pasaje. El pueblo ha sido humillado por Dios y nuevamente Dios le recuerda, dice, que Él es Jehová, el Santo de Israel. Es decir, Él está en una dimensión totalmente distinta, está apartado de todo, alejado de ese pueblo pecador. Pero, aquí viene una palabra gloriosa. El Santo de Israel condesciende a su pueblo, con su pueblo, hasta el punto de llegar hasta su pueblo. ¿Y cómo lo sabemos? Por la palabra que sigue. Tu Redentor. El Santo de Israel, el Dios trascendente que está más allá de la creación, que se sienta más allá de los cielos, que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, le dice a su pueblo, yo soy tu Redentor. Y la única explicación que podemos tener para este pasaje no se encuentra en el mismo texto, a pesar de la gloriosa pista que Dios nos da, sino que tendríamos que seguir adelante creciendo en lo que Dios define como su siervo, y tendríamos que pasar por Ciro, y Ciro como un tipo del que libertaría a Israel, pero sin ser el que libertaría a Israel de su pecado. Y llegamos por allá al capítulo 53, donde vemos la gloriosa profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos al siervo, al verdadero siervo de Dios, muriendo en lugar de los pecadores. Y vemos al verdadero siervo de Dios, al Hijo de Dios, descendiendo hasta la tierra, haciéndose hombre, pero sin pecado, tu Redentor. Y vemos al Hijo de Dios haciéndose carne, la luz verdadera viniendo a los hombres y mostrando no solo la justicia de Dios que sería aplicada a todos los pueblos que rodeaban a Israel y a todos aquellos que no abrazaron a Cristo por la fe, sino que vemos esa manifestación maravillosa, gloriosa, poderosa de la gracia de Dios en Jesucristo derramada sobre nuestras vidas. Viendo la obra de Cristo, tu Redentor, el Dios trascendente, ahora se hace inmanente. Emmanuel, Dios con nosotros. La más grande noticia que podemos tener y que de hecho tenemos. La noticia de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Y la última aplicación que podemos hacer es esa invitación a confiar en la obra de Cristo, en Cristo nuestro Señor, que su sangre es eficaz, su sacrificio es eficaz, y que por su sangre fuimos nosotros salvados, redimidos, y que su resurrección es también nuestra victoria, porque nos las ha dado. Y creo que es el centro de lo que en esta mañana queremos transmitir. Conclusiones. En nuestro sermón dominical de hoy vimos tres aspectos relacionados con el consuelo. El primero, el consuelo basado en la elección. El segundo, el consuelo basado en la soberanía de Dios y su providencia. Y el tercero, el consuelo basado en la obra de Cristo, nuestro Redentor. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, en el mundo no vas a encontrar consuelo. La ansiedad terrible que tiene tu alma, tu depresión, tu tristeza, no puede ser curado con la entretención, con la distracción, ni nada de estas cosas que en otro momento serían totalmente inocuas para ti. Al contrario, te pueden hacer más daño. La única esperanza para tu alma, el reposo para tu alma, se encuentra en Cristo. Ven a los pies de Cristo, corre a Él en arrepentimiento y fe, para que puedas recibir el consuelo por tu pecado. El perdón de tu pecado, que es solo en Jesús. Para los creyentes, mis amados hermanos, todas estas promesas maravillosas que Dios nos da, no temas, yo te sostengo, son para nosotros también.
para los hijos de Dios, para los hijos de Israel, su pueblo, nosotros, la iglesia de Dios. Y no tenemos razones para desconfiar. Seguramente nos vamos a angustiar un poco, sí, podemos angustiarnos un poco, pero nuevamente regresamos a la Escritura y entendemos que es Dios quien nos sostiene de su mano derecha, que Él es fiel, que permanece fiel a su pacto. Y en este nuevo pacto, Dios ha sellado su palabra, su consuelo, con su sangre, sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, gracias te damos porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Tuya es la gloria y la honra, tuya la alabanza por siempre y para siempre, Señor. Alabamos tu nombre, te exaltamos y te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres Dios y para siempre tu gracia, tu poder y tu misericordia. Gracias, Señor. Sigue consolándonos, acércanos a ti en Jesucristo por el poder de tu Espíritu, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos, creyendo que tú nos escuchas. Amén.